Mm, ah, esfigmo, es, ay, eso ya lo había leído porque lo investigué. Esfigmomanómetro. El esfigmómetro, esfigmomanómetro, se utiliza para medir la presión arterial. Se bombea Sphygmomanometer. aire. Tantito silencio, por favor, Necbet. A ver, escucha, lo voy a poner en voz alta para que veas cómo se pronuncia. Sphygmomanometer. ¿Se escuchó o no se escuchó? Sphygmomanometer. Sí, Sphygmomanometer. Esfigmómetro. pero eso es en Sphygmomanometer. inglés, ¿no? ¿Sí? Sphygmomanometer. Vas. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. El Sphygmomanometer. esfigmomanómetro Algo así. Sphygmomanometer. se utiliza, Esfigmómetro. Esfigmómetro. Algo así. No importa. Sphygmomanometer. se utiliza para medir em, Blood pressure, la presión sanguínea. la Síguele. presión sanguínea. Se bombea aire Brazalete. a un brazalete colocado alrededor del antebrazo. Sí te lo han medido así, ¿no? Cuff. Sí, Ese que te ponen aquí en el brazo. Fuera es la parte de arriba del brazo, es la que nos ponen aquí y le empiezan a bombear aire. sí, para medir la presión, ¿no? Ajá. La presión aplicada se mide usando una columna de mercurio o un transductor de presión mecánica. Mecánico, sí. El brazalete está Ujú. inflado. Bájale, bájale. Eh, Bájale, bájale, señorita, es del lado izquierdo. ujú. El brazalete es inflado El brazalete es inflado en hasta, las, hasta las arterias. hasta que el flujo, until flow, hasta que el flujo, rápido, síguele, em, Hasta que el Brachial. flujo en las arterias, en la arteria braquial. en la arteria braquial, luego la presión del No, 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 brazalete, no, 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 escucha, no has terminado. Hasta que la presión en la arteria braquial, ¿qué? em, Escucha, Ceases. Ceases. ceasus, until flow in the sí, sí, brachial artery, ceasus, algo así. Haz un esfuerzo, ¿ok? Parte de sí, este es que aprendas algo de inglés. Artery. Artery, algo así. ¿Ok? sí, Es obligatorio que aprendas inglés. Es más, aunque no lo creas, a veces uno no se da cuenta, pero de las cosas más importantes que puede hacer es aprender un idioma. sí, Entonces, métele a eso, ¿ok? sí. Scissors. eh, Hasta que el flujo en la arteria braquial cese. braquial, sí, The brachial sisos, artery, algo así. Artery. Artery, algo así. Scissors. Que se detiene. Yo no sabía eso. después dice, em, luego la presión del brazalete Mm, se reduce lentamente hasta que el flujo regresa durante el sístole. ajá.
El flujo se puede detectar escuchando con un estetoscopio los sonidos asociados con el inicio y la detención con flujo. ¿Para qué era el sístole? A ver, rápido. ¿Qué era el sístole? Macbeth. El sístole. Sí. La salida de sangre. Diástole, el llenado. Sístole, la salida. ¿Ok? Sí, ¿Chamaca? sí. Póngaseme trucha. Acuérdese, belleza e inteligencia. Belleza e inteligencia. Tienes que ponerte a estudiar duro. Joven a la Sí. investigación es para estudiar duro. No es para un día de campo. Em, Cofractov sonidos. Sonidos Los de sonidos de Cofractov. sería de Korotkov. Cofractov. O sea, estos sonidos se llaman sonidos de Korotkov. O con un oxímetro de pulso. Oxímetro de pulso. A Ve ver, a la espérate. página 392. Eso apúntalo en nuestras notas. Tenemos que ver página 392. Página 392. Ok. Seguimos. Ya. Sí, luego la presión del brazalete se reduce aún más hasta que se produce un flujo continuo durante todo el ciclo cardíaco, incluida la diástole. La sangre fluye desde la aorta a varias arterias grandes, a arterias de tamaño mediano y arterias pequeñas, a arteriolas y finalmente a los capilares, donde tiene lugar el intercambio con los tejidos de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes. No dice eso que La dijiste, sang- pero algo así. Don, ¿Lo repito? no, vas. La sangre. Entonces, a La, ver, punto. ¿En dónde se da realmente el intercambio de nutrientes? ¿En qué parte? ¿De oxígeno y demás? Supuestamente este libro. en las arterias grandes, No, no. Vuelve a leer, por favor. la sangre fluye desde la aorta a varias arterias grandes, a arterias de tamaño mediano, a arterias pequeñas, a arteriolas y finalmente a los capilares. A los capilares donde tiene lugar el intercambio de tejidos de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes. Eso En ya los lo habíamos capilares. estudiado. No se te puede olvidar lo que vamos estudiando, ¿va? Necesito ahora Sí, sí que ya se concentre. Ya. Como se los dije, ya estuvo suave, ya los pasé gratis 2 años. En consecuencia, tenemos alumnos que no pueden resolver tareas de grados anteriores por lo mismo, porque se les pasó de a gratis. Pero ya, mm, ya casi te vas a sí, la universidad. Y ya es hora de que sepas lo que es estudiar como alguien que va a una universidad. sí, No se te puede olvidar lo que hemos estado lee y lee y lee en ya un montón de sesiones. Necesito que ya esté afinado, ¿ok? Necesito que sí, tú te comportes como lo que es una joven a la investigación y te pongas a estudiar por tu cuenta, al menos a repasar lo visto, para que en nuestra próxima reunión no me digas que no te acuerdas de nada de lo que vimos y no te acuerdas en qué párrafo vamos. Eso no puede ser, eso no puede seguir así.
Entonces, te digo, eso es lo que dicen los libros, eso es lo que dice la literatura. La sangre, síguele. La sangre que sale de los capilares es recogida por las vénulas. Fluye hacia las venas cada vez más grandes y finalmente regresa al corazón a través de la vena cava. Que lo cual no te lo tenían que decir porque ya sabemos que al ventrículo, a la aurícula derecha, ¿cuáles son las dos que lo nutren? Rápido. Al ventrículo y a la, ¿qué, perdón? A la aurícula, no al ventrículo, lo dije mal, a la aurícula. Las Cuando, que lo nutren. sí, a la aurícula derecha, ¿quién la nutre? Última vez que te lo digo, ya no me vas a fallar, ¿verdad, Necber? No. Porque ya voy viendo que tú y yo, si algo sale del proyecto, se me hace que vamos a estar tú y yo. Vamos a tener un bello romance académico. Ahora no lo sabes, Necber, pero si estudias, vas a ver que efectivamente tu asesor o con quien estés, pasas muchas horas con él. Entonces, o te llevas bien o no va a funcionar, porque pasas muchas horas con esas personas. Por eso yo lo llamo es un romance académico. Y que luego mucha gente se acaba juntando, pero yo lo llamo un romance académico porque finalmente a veces ya te das cuenta que los ves más que a cualquier persona de tu familia. Los ves diario, a veces pues, es la hora de la comida y pues, vamos a comer juntos, de tanto que trabajas junto con ellos. Entonces, fíjate bien, ya lo habíamos visto. Son las venas cavas, superior e inferior, quien llega a la aurícula derecha. ¿Ok? Creo que sí lo iba a decir, pero luego no sé si estoy bien o estoy mal. Tú dilo, tú dilo. Lo peor que puede pasar es que hagas que mi corazón tenga una arritmia. Igual, igual en una de esas te deshaces de mí. Así de, bueno, ya me voy a salir. Que yo no vino. ¿Ok? Recuerda, el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿para qué sirven? Aurícula izquierda y Ventrículo ventrículo izquierdo, ¿para izquierdo qué sirven? para es que no sé cómo decirlo, para Te voy a ayudar. introducir la La sangre. aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones. Sí, Se la pasa al ventrículo. Ya vimos que de ahí vienen las presiones provocadas por un impulso ele- eh, eléctrico que si leíste el artículo es generado por un centro autoexcitable, o sea, genera su propio impulso eléctrico a partir de diferencias de potencial y eso empieza a comprimir las aurículas, se abre la válvula que lleva al ventrículo, las va llenando, el impulso eléctrico, hay un cierto elemento retardador para que no llegue luego a los ventrículos y le dé tiempo de que se llene, y una vez que ya está bien llenito, empieza el proceso en los ventrículos de comprimirse y sacar, en el caso del ventrículo izquierdo, la sangre hacia la aorta y que ya otra vez se cumple el ciclo del flujo. ¿Ok? Muy, muy sí, pedestremente, pero al menos debes de tener esa idea de qué está pasando en cada instante. Entonces, el lado izquierdo se encarga de recibir la sangre, la aurícula la recibe, la pasa al ventrículo y la retorna al flujo sanguíneo ya con oxigenada. sí. El lado derecho, por el contrario, se encarga el aurícula de recibir la sangre ya digamos que al menos sin oxígeno, teóricamente tengo entendido, si no mal recuerdo, que ya previamente ya también la sangre
ya viene de un proceso de purificación. O sea, por ejemplo, ya pasó por los riñones, ya se le hace a la Ok, sangre. Acuérdate que nuestro sistema hace un proceso de purificación de la sangre, de limpieza de la sangre, sí, porque si no, por eso una persona que no tiene riñones o que solo tiene un riñón, baja muchísimo su esperanza de vida, porque se queda justamente sin lo que limpia la sangre. Dame un segundo, déjale respondo. sí. Si el cuerpo es una maravilla, ¿eh? Hasta un, un neófito, la verdad como lo soy yo, que me ha asomado solo, es una maravilla lo que hace el cuerpo. En serio, es hermoso realmente. Cuando te das cuenta cómo es posible que células con distintas funciones, con distintas características, se mezclen, puedan colaborar, y pareciera que hay una magia. En serio, hay algo divino en cómo fue construido los seres vivos. Porque en serio, es una maravilla el cómo, el cómo funciona todo. Es así, en serio. Ahí es cuando es difícil no creer en un Dios. ¿Cómo se dio ese milagro? ¿Cómo se lograron entender y se crearon estructuras tan complejas, tan especializadas, pero no por ellas mismas, sino que tienen su razón de ser en todo un contexto de un conjunto de otros órganos, en donde en realidad todos hacen cosas que le permiten vivir a todos los demás? O sea, tú dices, ¿qué importancia tiene que tenga piernas? Bueno, pues tienes piernas para caminar, no solo porque te quieres desplazar, sino porque si no caminas, resulta que tus otros órganos te enferman. El humano no nació para estar hacinado. El humano necesita desplazarse. Está pensado para que se desplace. Eso le da salud. Ahora lo asociamos con hacer deporte. Te tienes que mover. Un cuerpo que se la pasa solo sedentariamente 1000 horas, tarde o temprano será un cuerpo enfermo. Entonces, creó todo para que todo en conjunto pudiera vivir. Es una maravilla, verdaderamente es hermoso. Como organismo, ya que las personas pueden ser nefastas, es otro boleto. Es otra situación muy distinta. Pero como máquina biológica, es increíble. Y entonces hizo sensores para que llegaran a otro lugar donde se iba a organizar la información, iba a pensar en su subsistencia. Es una maravilla. Digamos, digamos, mi estimada Necbet, Sí. em, estábamos en que la vena finalmente que sale de los capilares es conectada por las vénulas que que fluyen en fluyen, venas cada vez más grandes y finalmente retornan al corazón a través de la vena cava, de las venas sí, cava. Y habíamos visto que
así las dos es vena cava superior y vena cava inferior, que ¿a qué aurícula van? Ahora sí ya me lo puedes decir, ¿a qué aurícula van? La vena cava superior y la vena cava inferior. Sí, A la aurícula izquierda que recibe la derecha, sangre. derecha. Ah, la sangre, bueno, la derecha es la que ya tiene la sangre, No, mira, la derecha es tu derecha. Acuérdate que el corazón se divide en cuatro, pero no como si lo estuvieras viendo de frente, sino como si lo estuvieras pensando en ti misma. ¿Ok? ujú, Si tú lo ves con respecto a ti misma, tu corazón tiene digamos que cuatro cámaras bien diferenciadas. Y además, separadas. Digamos que hay una barrera a la mitad, de tal suerte que sí puedes ver un lado izquierdo, son dos cámaras que se comunican, y el lado derecho, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo, son dos cámaras que se comunican y dos cámaras que se comunican, ¿ok? sí. Unas cámaras tienen que ver, digamos, con la sangre oxigenada y otras cámaras tienen que ver con la sangre desoxigenada. La derecha es desoxigenada, la izquierda es oxigenada. Perfecto. Empiezo a leer Espérate, no me has dicho. Entonces, las venas cavas, ¿a qué aurícula van? a la izquierda, otra vez más. A la derecha, corazón de melón. Venas cavas a la derecha. Ok, ya lo noté, ya lo voy a estudiar, no se me va a olvidar. ¿Ok? Venas cavas a la aurícula derecha. O sea, digamos que si mi corazoncito está aquí, a este. El lado izquierdo tiene que ver con la sangre desoxigenada y establece un ciclo hacia lo que aquí llaman, dentro del sistema circulatorio, acuérdate que hay una subsección que llaman, que es la parte del pulmonar, el sistema pulmonar. ¿Por qué? Porque es quien lleva la sangre hacia los pulmones para que se vuelva a oxigenar. ¿Ok? Sí, Y al otro le llaman sistémico, que es el que es el lado izquierdo que saca la sangre para que ya se vaya a todo el organismo. No lo olvides. ¿Aurículas para qué sirven? A grosso modo, ¿cuál es su función de las aurículas? la función de las aurículas de la izquierda es Ambas, de ambas aurículas, ¿cuál es su función? recibir sangre, Recibir sangre. ¿Cuál es la función de los ventrículos? em, eh, transportarla. Expulsar, no. Las venas, las arterias transportan. Los vasos capilares, venas, Ah, bueno, transportan. expulsar hacia el aorta, ¿no? En realidad, es la bomba. El corazón es una bomba. Son la que empuja para que fluya. El corazón es una bomba. Es una bomba de líquido sanguíneo. Si no, si no, ¿cómo agarraría presión tu sangre para correr por todo tu cuerpo? El corazón es quien la está aventando siempre. ¿Ok? Sí. Vientos. Seguimos. En un momento dado, la sangre fluye solo en una fracción de los capilares. El estado del flujo de los capilares cambia continuamente para proporcionar la cantidad de oxígeno requerida por cada órgano. No, ¿sí? Sí, más bien.
requerido por cada órgano. En el músculo esquelético, las, Ujú. las arteriolas terminales se contraen y dilatan para controlar la distribución de sangre a grupos capilares, a grupos de capilares. En el músculo liso y la piel, un músculo del esfínter precapilar controla el flujo de cada capilar. Eh, Esto está un poco y técnico, lo revisaremos con más calma. Lo que sí nos está indicando es que sí hay controles de flujo. ¿Qué nos llevamos de esta sección? Siempre hay que intentar sacar como que la esencia y después nos adentramos más. ¿Qué es lo que sacamos de este párrafo? eh, ¿Fluye como se le ¿cómo? antoja la sangre por los capilares? Por los capilares. Sí, fluye como se le antoja o hay un control. No, hay un control. Exactamente, es lo que te está diciendo, que en el músculo Por- esquelético hay unas arterioles que se dilatan o se contraen para controlar la distribución de sangre. En el músculo liso y la piel hay un músculo esfínter precapilar que controla el flujo en cada capilar. O sea, tenemos subestaciones de control de flujo biológicas. Sí, No es que nada más tengas ahí los canales y como se le antoje. Entonces seguimos. Y nos da una referencia, ¿ok? sí. Dice Patton et al. Sí, ese libro ya lo leí alguna vez. Súbele. Ah, ok, es un libro. Sí. Esto, o sea, Patton o sea, es el apellido, es como decirte, te ponen el apellido principal, es como decir, Peyton y otros, ¿sí? Ok. Porque no te lo van a poner completo. Ese libro era muy bueno, me gustó. Súbele. Súbele más, Eh, porfis. 1989, pero era lo que te iba a decir, que si era algo viejito, página 860. página 1989, página 860. 60. Em, Time the Blood. ¿Sí estás leyendo en inglés o tienes un traductor pinga? Oh, no, es que como tal sí estudié inglés ok, cuando iba en bueno, ajá, en mi primaria no había inglés, pero mi mamá me metió a cursos, iba qué todos bueno, qué los bueno. sábados durante 7 años, Ok, pero la verdad no me gustaba mucho. Sí aprendí, pero no bien, bien, bien. Y lo entiendo y cuando lo escucho como que sí lo entiendo, pero para escribirlo y así, o mi pronunciación no es tan buena. ok. Time the Mm, Blood is, de ah, Science. ya que, ya te lo dije, ya que la Ya sangre que es, la sangre es incompresible mm, y es con y se conserva conservada. y Sí, se o sea, conserva. digamos que aquí vamos a suponer dos cosas. Acuérdate que para los modelos que vamos a utilizar, estamos partiendo de que tenemos que el fluido es incompresible y se conserva. ¿Qué quiere decir? Que no tengo ni más ni menos.
O sea, no tengo fugas. ¿Me explico? Sí, En mi primer modelo voy a suponer eso. Si bien sabemos que la sangre finalmente toda, además de agua, tiene un montón de células y entonces pues se está reciclando, ¿sí? sí, El hígado tiene una función muy importante. Hay que investigar cuál es la función del hígado. Al hígado lo llaman el laboratorio del cuerpo. ya la anoté para investigar. Sí, también que se te dañe el hígado. Bueno, es que si te dañe casi cualquier cosa es grave, la verdad. La verdad, sí lo sabré yo, pero, pero digamos que hay de malo a mucho peor. Eso sí es cierto. O sea, hay lesiones con las que puedes vivir y lesiones que te van a imposibilitar totalmente. Sí, Entonces, pues, pero que se te dañen los riñones o el hígado o el corazón, pues sí son de las cosas graves, graves. sí. Entonces, vamos. Mm, eh, El volumen, el, el flujo volumen total y, o sea, fíjate, aquí ya le voy a llamar al flujo de volumen total y permanece constante en todas las generaciones de ramificaciones en el árbol vascular. ramificaciones en el árbol vascular. La tabla 1.4 A muestra ver, los chécala. valores promedio. ¿Mande? Tabla 1.4 muestra valores promedio para las presiones Muestra y tamaño de vasos en en diferentes diferentes generaciones. generaciones de ramificaciones. Ahí Mm, estamos traduciendo mal, pero bueno, a ver, chécate la tabla, por favor. la tabla 1.4. Sí. Fíjate, por favor, apunta esto, tenemos que ver el principio de Kirchhoff, ¿Principio de qué, perdón? de Kirchhoff. O sea, si te dice que permanece igual, el principio es muy sencillo. Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Así de sencillo. Ujú. Aunque el principio de Kirchhoff es para la electricidad, finalmente la electricidad también lo puedes ver como un flujo de electrones. Entonces hay una vinculación en la idea, tal vez ya no en la práctica. Y sí, Dios me escuche, Dios me libre que me escuche un físico y me diga, manito, no sabes ni de qué estás hablando. Pero en mi caso estoy seguro que si me escuchara también un biólogo, seguramente también algún sombrerazo me daría. Segurito. Pero a lo que se están refiriendo en este modelo sí, aquí sí, es que es un sistema conservativo. Ah, ya, matemáticamente es así, es un sistema conservativo. Siempre lo que sale debe ser igual a lo que entra. Nada de que perdiste, por eso es que lo considero incompresible, porque si se pudiera comprimir, entonces podría pasar que no es cierto. Y Sí, si lo piensas bien, como si fuera una tubería, se dispersa por diversos tubitos, pero si yo tomara todo lo que hay en esos tubitos, ¿cómo debería de ser el total? igual. Igual, simplemente se separó por distintos tubitos. Sí, pero tendría que ser igual. Sí, o sea, no debo de perder nada en el camino. Entonces, a ver, súbele en la tabla 1.4. Sí, Ok. Entonces, te va a quedar de tarea, nos va a quedar de tarea checar la tabla 1.4. Súbele otra vez. Vamos a terminar de leer esto. Ahí está.
Y fíjate que esas fórmulas, por cierto, esas fórmulas que ves ahí, bájale, bájale, te las voy a explicar de una vez. Esas fórmulas que ves ahí, mi estimada, esas que ves ahí de R total y 1 entre R total, son justamente, no por nada te dije lo de la electricidad, son el cálculo de la 1,60 es el cálculo de la resistencia cuando están, creo que la primera es en serie y la segunda en paralelo, pero son los cálculos para resistencia y de alguna, yo creo que por algo les pusieron R. Sí, mira, ahí dice resistencias. Si te fijas, qué curioso, vamos a agarrar el modelo eléctrico porque en general eso se ve en electricidad, bueno, en la parte de electricidad, para cuando hay en paralelo o en serie. Hay que checar para cuál es cuál, no sea que la haya regado, pero entonces sí nos conviene checar un poquito lo de electricidad. Te digo que la electricidad se puede ver también, en realidad se modela como un flujo. ¿Ok? Sí. Vientos, estimada. Yo sé que hoy he estado muy rudito contigo. Perdóname la vida, pero aunque no creas, lo hago porque te quiero y porque sé que tienes potencial para dar más.